Empezar. Muy bien. Muchas gracias a todos. En la sesión de hoy nos acompaña el doctor Jalil, que nos va a hablar de las lesiones quísticas pancreáticas. Recordamos a los espectadores de que pueden escribir en el chat las preguntas que posteriormente resolveremos entre los expertos y el doctor Jalil. Muchas gracias. Puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Ramón. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo soy Brahim Jalil, soy el residente R1 de radiología del Hospital Josep Trueta de Girona y hoy vamos a hablar sobre las lesiones quísticas pancreáticas. Bueno, nosotros los que acabamos de empezar la especialidad en radiodiagnóstico, pues las lesiones quísticas pancreáticas es un tema un poco complicado, no lo hemos visto un poco durante la carrera, durante la preparación en el MIR y bueno, y hoy pues voy a hablar sobre estas lesiones y sobre las características básicas, ¿no? Para los que somos nuevos en esta especialidad. Entonces, a ver si me deja. Vale. Los objetivos de esta sesión es conocer cuáles son y cómo se clasifican las lesiones quísticas pancreáticas y caracterizarlo desde el punto de vista tanto clínico como radiológico para poder planificar un adecuado seguimiento y tratamiento. Y también vamos a describir el papel de la inteligencia artificial en la detección de las lesiones quísticas pancreáticas. Bueno, la introducción, bueno, vamos a hablar de que la prevalencia de las lesiones quísticas pancreáticas pues varía del 25 al 50%. Son lesiones que pueden ser no neoplásicas, como el pseudoquiste, que es el más prevalente, y neoplásicas, tanto benignas como malignas. La mayoría son incidentales y esto se debe también a que ha aumentado mucho la demanda de estudios radiológicos y algunas pueden malignizar. Las neoplasias pancreáticas quísticas, o sea, las neoplasias pancreáticas quísticas son relativamente raras, representan un 10% de todas las neoplasias pancreáticas. La detección de este tipo de lesiones pues, nos determina un correcto manejo del paciente, un manejo multidisciplinar donde pues trabaja en conjunto pues varias especialidades, ¿no? Y la aparición de la inteligencia artificial pues nos ayuda a que, bueno, nos ayuda en el avance, ¿no? En el diagnóstico y también nos ayuda a que se puedan también hacer el seguimiento y poder también hacer nuevos sistemas de inteligencia artificial para poder afiliar también cuáles son malignas y cuáles son benignas. Vale, voy a hablar de las clasificaciones, bueno, la clasificación de las lesiones quísticas pancreáticas. Bueno, hay una clasificación que la clasifican según, bueno, según la prevalencia, bueno, el pseudoquiste, que es la lesión más prevalente, el 85% de lesiones quísticas pancreáticas generalmente es un pseudoquiste. También hay las neoplasias pancreáticas quísticas comunes como el cistoadenoma seroso, la neoplasia quística mucinosa, y la neoplasia mucinosa papilar intraductal son las neoplasias pancreáticas quísticas más frecuentes, se habla del 90%. Hay otras neoplasias que son quísticas, pero son menos frecuentes, son más raras, como el tumor pseudopapilar y el cistoadenoma de las células acinares, también el hemangioma, el paraganglioma. También hay lesiones pancreáticas que son sólidas y con una degeneración quística, como el adenocarcinoma y los tumores, por ejemplo, las metástasis y el tumor neuroendocrino, ¿no? Para la realización, bueno, para lo que es el diagnóstico, la radiología de las lesiones quísticas pancreáticas, utilizamos unos estudios de imagen y vamos a empezar por el TAC. En el TAC generalmente nos ayuda, es el estudio inicial, ya que la mayoría son incidentales y nos ayuda generalmente pues, la caracterización, si es una lesión sólida o es una lesión quística, nos da información sobre si hay alguna calcificación,
si hay también afectación de los vasos, si hay las relaciones anatómicas y permite también caracterizar las lesiones desde una técnica multifásica, ya sea un TAC sin contraste, una fase arterial precoz, una fase parenquimatosa pancreática y una fase venosa. La realización de las reconstrucciones multiplanares nos ayudan y las curvas pueden resultar de gran utilidad para la caracterización de las lesiones quísticas pancreáticas. Esto es en el TAC, en la resonancia pues nos ayuda, obtiene más sensibilidad para saber pues, el componente quístico y el componente no quístico. Y nos da también en las secuencias T2 o potenciales en T2, pues nos da también las características, si tiene septos, si tiene nódulos sólidos, y nos permite de una manera saber los hallazgos de malignidad, ¿no? Y con las secuencias de las colangioresonancias, pues nos ayudan a ver si hay comunicación con el conducto principal, por ejemplo, en los tumores, en el tumor mucinoso papilar intraductal, si es de rama, pues a ver si comunica con el conducto principal y si hay dilatación, que son signos de malignidad, ¿no? La ecoendoscopia es un estudio que nos permite también detectar la sensibilidad, si la lesión tiene un componente sólido y valorar también las relaciones con el conducto pancreático. Es una técnica que nos ayuda bastante en tomar muestras en las lesiones que no acabamos de afiliar, si es una lesión, si es en la imagen no podemos etiquetarla de por ejemplo, entre un pseudoquiste o una lesión o un tumor mucinoso papilar intraductal, pues nos ayuda la toma de muestras y nos ayuda pues el análisis bioquímico ya de los niveles de amilasa que nos darían, si son más elevados, pues ya pensaríamos en un pseudoquiste, pero si están bajos y hay marcadores, por ejemplo, como por ejemplo la musina, pues nos daría, pues ya nos inclinaríamos para un tumor, por ejemplo, musinoso papilar intraductal. También nos ayuda a nuevos marcadores tumorales, por ejemplo, como el DNA, como también las mutaciones del KRAS y de la musina 1. La clasificación morfológica de las lesiones quísticas pancreáticas podemos clasificarlas en cuatro características. La primera es uniloculares. Un unilocular es un quiste unilocular que no presenta ni tabiques, ni presenta septos, ni presenta calcificaciones. Es un simple quiste. Y el máximo representante de este grupo es el pseudoquiste. Puede también aparecer en el tumor mucinoso papilar intraductal. En el segundo lugar, las lesiones microquísticas, hablamos de microquiste cuando son de milímetros a 2 centímetros. Entonces un microquiste pues llega hasta los 2 centímetros. Entonces, las lesiones microquísticas son múltiples quistes. En algunas literaturas hablan que tiene que ser por mayor de 6 microquistes y que presentan características que son muy pequeñas y a veces pues presentan, como por ejemplo el cistoadenoma seroso, presentan una cicatriz central. En este grupo el representante pues, es el cistoadenoma seroso. Las lesiones macroquísticas hablamos cuando son mayores de 2 centímetros. En este pueden presentar tabiques, pueden presentar septos y el máximo también representante en este pues pueden estar en relación con el tumor mucinoso quístico. También hay quistes con un componente sólido, como por ejemplo el tumor pseudopapilar, pues que tiene una porción que es más quística y componentes sólidos. Vale, entonces, ¿qué hay que caracterizar
en nuestro informe médico, en nuestro informe radiológico, primero de todo, tenemos que caracterizar el diámetro, saber el diámetro, la ubicación, si es una lesión que está cabeza o si está en el cuerpo, la cola pancreática, el número, si hay varias lesiones o si es una lesión o si es una sola lesión, la densidad y el tamaño de los quistes, como hemos hablado, un microquiste menor de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros es un macroquiste, ¿no? La forma si es redondeada, ovoidea y el componente sólido. Si el componente sólido realza a la administración del contraste, ¿no? Los nódulos murales y tabiques, que son características de malignidad, si presenta estos tabiques, la cicatriz central, por ejemplo, si presenta una cicatriz central como el cistoadenoma seroso, pues nos ayudaría al diagnóstico. El espesor de la pared, hablan en algunas literaturas que el espesor de la pared mayor de 2 milímetros, pues es un criterio, ¿no?, de malignidad. Y la presencia de calcificaciones. Las calcificaciones periféricas es también una característica de malignidad. Sí, y hay comunicación con el conducto pancreático. Bueno, vamos a empezar por la primera lesión y más frecuente de las lesiones quísticas pancreáticas, que es el pseudoquiste. Es una lesión que generalmente es quística unilocular, sin revestimiento epitelial y que generalmente tenemos que tener como característica fundamental es que tiene que haber un antecedente de pancreatitis, ya sea una pancreatitis aguda, donde hayan cambios inflamatorios peripancreáticos, o una pancreatitis crónica, donde haya pues, calcificaciones o una atrofia pancreática, una dilatación del Beerson, ¿no? Pero tiene que haber un antecedente de pancreatitis o traumatismo. Y también nos pueden también ayudar si hay antecedentes de pues, un pacientes alcohólicos o una colelitiasis, pues nos pueden ayudar, pero tiene que haber un antecedentes de pancreatitis para etiquetarlo de pseudoquiste. Pueden ser uni o multiloculares y la ausencia de signos radiológicos concomitantes de una pancreatitis aguda o crónica nos debe hacer dudar del diagnóstico. Y en este caso es muy importante la econdoscopia porque muchas veces pues, vemos una lesión y sin antecedentes no tenemos claro el diagnóstico porque es muy importante los antecedentes y los antecedentes del paciente y nos podemos hacer una econdoscopia para ver pues, los niveles de amilasa que estén elevados y que no haya mucina, como por ejemplo en el tumor mucinoso papilar intraductal como diagnóstico diferencial, ¿no? En este caso, presentamos aquí un TAC abdominal, ¿no? Un TAC abdominal con una presencia de una lesión quística unilocular en la cabeza del páncreas, con paredes finas, con antecedentes de haber tenido una pancreatitis y esto es sugestivo de un pseudoquiste, que es la lesión más frecuente. El 80% de las lesiones quísticas pancreáticas es un pseudoquiste, pero debemos pensar siempre los antecedentes del paciente. Generalmente el tratamiento de estas lesiones se resuelve espontáneamente, pero hay unas indicaciones de drenaje que si son sintomáticos, hay una obstrucción gástrica o de la vía biliar extrahepática o hay signos de... Generalmente le hacemos una le hacemos una gastrotomía endoscópica, no se realiza un drenaje percutáneo ni tampoco quirúrgico, generalmente por vía endoscópica y se hace el drenaje. Ahora vamos a hablar del cistoadenoma seroso pancreático, que es un tumor benigno, es un tumor muy frecuente y es muy importante en estos casos el sexo, que es en mujeres en un pico de edad de 65 años y puede localizarse en cualquier parte del páncreas. Es un tumor benigno, hay varias variantes, dos variantes, una microquística, como hemos hablado anteriormente, que es la más frecuente, que son quistes pequeños, menores de 2 centímetros, con una presencia de una cicatriz central asociada a calcificaciones, en este caso calcificaciones centrales, que no son de malignidad como las periféricas, y hay una variante que es menos frecuente en la cabeza del páncreas y que es una lesión quística unilocular o varios lóculos
tiene la pared delgada y es muy difícil de diferenciar del tumor mucinoso quístico. Y en este caso también, como anteriormente, como hemos hablado en el pseudoquiste, pues tendríamos que hacer varios estudios, bueno, un estudio además que es la endoscopia para ver las características tanto del líquido y para ver que no tenga mucina ni tenga elevado la milasa que nos decantaría por el tumor mucinoso quístico. En este caso, pues presentamos una lesión en el TAC, una lesión microquística en la cola del páncreas con una cicatriz. Es una cicatriz central que generalmente es patognomónica y nos daría ya el diagnóstico con presencia de calcificaciones y es muy compatible con un cistoadenoma seroso. En la resonancia nos ayuda en las secuencias de potenciales en T2 que nos dan información como las hiperintensidades en T2, nos da el componente quístico y la presencia de hipointensidades en región central que nos daría las características de la cicatriz central. Pero siempre tenemos que pensar en la variante oligoquística que nos puede confundir con un tumor mucinoso quístico. En este caso es benigno, no requiere intervención quirúrgica ni seguimiento, al no ser que presenta síntomas o mayor de 4 centímetros. Y también en este tipo de lesión quística, cuando llega a los 4 centímetros de diámetro, cuando llega a mayor de 4 centímetros, empieza una aceleración del crecimiento. Y entonces, en este caso, pues tendríamos que tendríamos que operarlo o hacerle un seguimiento. El tumor mucinoso quístico pancreático es otra lesión, que en este caso es una lesión premaligna de bajo grado de malignidad, contiene estroma ovárico, que difiere del tumor papilar mucinoso intraductal, porque el papilar mucinoso intraductal contiene, es la secreción pancreática, mientras que el tumor mucinoso quístico contiene estroma ovárico. También hemos hablado que es más frecuente en mujeres de entre 40 y 60 años. El tumor, el tumor mucinoso quístico generalmente es en pacientes premenopáusicas. Ya nos deberíamos dudar del diagnóstico si es hombre y es más frecuente en mujeres entre 40 y 60 años. Entonces, es una lesión unilocular, tabicadas, pero con las paredes gruesas. Ya nos dan las paredes mayor de 2 milímetros, con también calcificaciones periféricas, un cáscara de huevo o tabiques internos. Debemos sospechar de malignidad cuando tienen nódulos murales sólidos, lesión de más de 6 centímetros y cuando haya calcificaciones periféricas. En este caso, se presenta una lesión en la cabeza del páncreas con presencia de varios macroquistes, con presencia de tabiques más gruesos y presencia de calcificaciones periféricas. Esto nos inclinaría para el diagnóstico de tumor mucinoso quístico. Y la variante, la lesión quística, oligoquística de gran tamaño, esto lo que nos debería también es muy difícil porque muchas veces, pues, con las características, pues, nos puede confundir con un cistoadenoma seroso, ¿no? Entonces, en esta lesión, que es una lesión quística de gran tamaño, que la encontramos en la cola del páncreas con tabiques que realzan, pues es más sugestiva de un tumor mucinoso quístico, pero nos puede confundir con el cistoadenoma seroso y por eso, por la variante oligoquística. En este caso, en una resonancia potenciada en T2, donde vemos el componente quístico y donde vemos también lo que es los tabiques que son hipointensos y que son tabiques gruesos y que en este caso nos podría orientar hacia una neoplasia, quística mucinosa.
El tratamiento de estas lesiones, todas deben resecarse porque son lesiones premalignas y la resección en este caso es una resección laparoscópica y no requiere vigilancia después de la resección. Y el tumor mucinoso papilar intraductal es la neoplasia quística más frecuente. Es más frecuente en varones, las otras lesiones, el cistoadenoma seroso y el tumor mucinoso quístico es más frecuente en mujeres. En este tumor, pues es más frecuente en varones de 60 a 80 años. La clínica pueden presentar dolor, pérdida de peso, diarrea, ataques también de pancreatitis aguda o diabetes mellitus. Entonces, la localización más frecuente es la cabeza y puede ser multifocal, ¿no? Lo podemos clasificar del conducto pancreático principal de rama o mixto. Del conducto pancreático principal, nosotros lo que vemos es una dilatación difusa del conducto principal pancreático. Puede ser multifocal, más frecuente en el cuerpo y la cola, y hay signos de malignidad cuando presenta nódulo mural, componente sólido, componente quístico unilocular grande, se habla de grande cuando es mayor de 3 centímetros, y el realce del conducto pancreático principal o diámetro mayor de 18 milímetros. El derrama del conducto pancreático, bueno, es el menos frecuente y el más frecuente es el mixto, que presenta los dos, tanto del conducto principal como el de rama, la variante más frecuente. Entonces, la dilatación del conducto con presencia de ramas, los nódulos murales y componente sólido y tamaño mayor de 3 centímetros, parecido al conducto principal, son características de malignidad, ¿no? Entonces, en este caso, nos presentamos un TAC donde hay una presencia de una lesión quística unilocular que comunica, como vemos, que comunica con el conducto principal. Y aquí en la resonancia potenciada en T2 es una lesión hiperintensa, que es el componente quístico hiperintensa en T2 y que comunica con el conducto principal. También, como hemos hablado anteriormente, la colangioresonancia es muy importante en este tipo de lesiones porque nos permite ver la comunicación con el conducto principal. Como en este derrama, pues varias lesiones son multifocales, lesiones quísticas multifocales y que algunas de ellas comunican con el conducto pancreático principal. Entonces, siempre hay que llevar el seguimiento porque dilatación del conducto o presencia de nódulos presencia de nódulos o el tamaño, pues nos dan signos de malignidad, ¿no? En este tipo de lesiones, de lo que es el tumor papilar mucinoso intraductal, generalmente si lo hacemos el estudio por TAC o por reso, la conducta es, si es del conducto principal o mixta, que presenta tanto conducto principal como de rama, y que son sintomáticos, generalmente nosotros vamos a evaluar el riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico es bajo, vamos directamente para la cirugía. Si son sintomáticos de rama principal o mixto. Entonces, si el riesgo quirúrgico es alto, vamos a hacer una ecoendoscopia, donde vamos a analizar las células y si la citología es positiva, si es positiva para mucina y si hay lesiones características del tumor papilar intraductal, pues vamos a la cirugía. Pero si el riesgo es alto, pero la ecoendoscopia, la citología es negativa, le hacemos el seguimiento. Las derramas laterales asintomáticas, generalmente, si son menores de 2 centímetros, le hacemos seguimiento. Si son mayores de entre 2 o 3, pues miramos lo mismo si es el riesgo quirúrgico. El seguimiento, si es menor de 1 centímetro, le hacemos una reso anual. Si es entre 1 o 2 centímetros, de cada 6 meses a un año. Y si es de 2 a 3 centímetros, cada 3 meses. El crecimiento mayor de 1 centímetro año, tamaño mayor de 3, signos de sospecha, le hacemos una econdoscopia con toma de muestras para ver la citología. Si es positiva, pues va para cirugía. Y si es negativa, pues seguimos con el seguimiento.
Aquí presento aquí un cuadro que es muy importante, que es lo que es importante, las características, tanto el sexo es muy importante, las dos lesiones que se ven más en varones es el pseudoquiste, que es la lesión más frecuente, el 85%, y la neoplasia intraductal papilar mucinosa, que es la neoplasia quística más frecuente, también las dos se ven en varones. Las que se ven en mujeres, pues es la neoplasia quística mucinosa, se ve más en mujeres, ¿no? Como hemos hablado en mujeres entre mayores de 55 años y el cistoadenoma seroso 65 a 70 años y se ve también en mujeres. Es muy importante también la presentación clínica, los antecedentes. Un pseudoquiste tenemos que tener antecedentes, una pancreatitis aguda o crónica. Mientras que las otras, las neoplasia quística mucinosa o la neoplasia intraductal papilar, generalmente pues, bueno, pueden presentar dolor, masa, pancreatitis aguda, mientras que el cistoadenoma es más o menos es más incidental. Es muy importante, como hemos visto, las características radiológicas también. Si hay lesiones que son overlap, que no podemos saber si es un pseudoquiste o si es una neoplasia papilar intraductal, o si, por ejemplo, es una neoplasia, o si, neoplasia quística mucinosa o cistoadenoma seroso variante oligoquística. Entonces, le hacemos la econdoscopia y dependiendo de niveles de amilasa o la viscosidad o la mucina o la presencia de células con atipia o el antígeno carcinoma embrionario, nos inclina para un diagnóstico o para otro. Por ejemplo, porque muchas veces a nivel radiológico es muy difícil hay características que nos ayudan a encaminar el diagnóstico, pero a veces es muy difícil de orientar porque hay overlaps, hay lesiones que se parecen bastante, ¿no? La inteligencia artificial, ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial y su papel en las lesiones quísticas pancreáticas. Se ha realizado un estudio retrospectivo observacional por los compañeros de los radiólogos del Hospital de Mataró en Barcelona con un equipo de biotecnológico de una empresa que es el SICAI Technologies y donde se aplicaron, bueno, donde se realizó un estudio donde cogieron los pacientes con lesiones pancreáticas, lesiones quísticas pancreáticas desde el 2010 hasta el 2020 y analizaron estos estudios. Entonces se aplicó este estudio retrospectivo observacional donde pues se excluyeron pues menores de edad, presencia de artefacto, de calidad de la imagen del TAC, pacientes que han sido sometidos a alguna cirugía o portadores de prótesis biliares o diagnósticos de otros tipos de tumores como los adenocarcinoma o tumores neuroendocrinos o tumores sólidos. En este caso, se cogieron las imágenes, se subieron estas imágenes se subieron a la plataforma, en formato también anónimo, y se seleccionó en este periodo pues, un total de 259 tags realizados en este periodo con el diagnóstico de lesión quística pancreáticas y un total de 352 tags de control sin lesiones quísticas pancreáticas. Una vez seleccionados estos casos, dos especialistas en radiología con más de 10 años de experiencia, pues revaloraron las mismas imágenes. Estas mismas imágenes, cuando las revaloraron con los antecedentes clínicos, pues se diagnosticó pues, el diagnóstico de las lesiones más prevalentes en estos casos son la neoplasia papilar mucinosa intraductal, neoplasia quística mucinosa, el cistoadenoma seroso y el pseudoquiste. Entonces, del total de pacientes con lesiones quísticas pancreáticas, se realizó un software con un entrenamiento, un software donde los radiólogos pusieron la área de estudio, que es el páncreas, y las lesiones, ¿no?
y se realizó el entrenamiento del software con 500 tags. Y el mismo software después detectó las lesiones, con tanto entrenamiento detectó las lesiones en el páncreas, ¿no? Esta la izquierda es la que está puesta por el especialista y esto es por el mismo software que fue creado con tanto entrenamiento, pues la detección de lesiones quísticas pancreáticas. Entonces, el estudio de los pacientes que se escogieron, que son 259, con lesiones quísticas pancreáticas, el software detectó 244 de estas lesiones. Y los pacientes control que no presentan, de los 352 que no presentan lesiones quísticas, pues el software no detectó ninguna en 296. Y el estudio, pues se le realizó la curva ROC, ¿no? Y se ve que, pues, el estudio TAG sin contraste, con contraste está por encima de la diagonal, que quiere decir que la área bajo la curva es de 0,82 y esto quiere decir que la prueba es muy buena en el diagnóstico y esto es un estudio preliminar para pues que la inteligencia artificial ya nos permite ahora con este software pues permitir pues detectar lesiones incidentales en el páncreas y también llevar el seguimiento. Y es un estudio preliminar para después desarrollar otro software para ver cuáles son malignas y cuáles son benignas y darle las características, pues si tiene el grosor, si presenta pues paredes gruesas o presenta calcificaciones o presenta nódulos, pues nos da las características que es más maligno. Entonces, esto es el estudio preliminar para poder hacer un nuevo software que pueda detectar cuáles son malignas y cuáles son benignas. Pero en este caso ya por crear este tipo de software, pues ya nos ayuda en el seguimiento y en el diagnóstico incidental de las lesiones pancreáticas. Bueno, en las conclusiones, el conocimiento de estas características morfológicas de las lesiones quísticas pancreáticas nos ayuda a realizar un apropiado diagnóstico diferencial de tanto las características clínicas como epidemiológicas y como también las características radiológicas y nos ayuda aún siendo útil en el manejo inicial de las mismas, porque hay algunas que son malignas y que debemos diagnosticarlas y poderlas pues, tratar, ¿no? La clasificación en un tipo tumoral determinado puede ser muy difícil porque muchas a veces hay un overlap entre lesiones y es muy difícil a veces con solamente el tag, pues decir es un cistoadenoma seroso, es una lesión mucinosa quística y deberíamos complementarla con reso o ecoendoscopia con biopsia o punción, aspiración para saber las características del líquido. Los nuevos sistemas de la inteligencia artificial pues, nos han ayudado, ya muestran unos resultados favorables para la detección de las lesiones quísticas pancreáticas y esto es un paso preliminar para la clasificación de diferentes tipos de lesiones que permite identificar aquellas que son más malignas o poder determinar la mejor estrategia del manejo de estos pacientes. Aquí tenemos la bibliografía y, bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jalil. Muy buena presentación, sobre todo acabar un poco de inteligencia artificial. Creo que es algo que está muy de moda y que a todo el mundo nos interesa. Y gracias por compartir este estudio y estos resultados. Hoy en la sesión de hoy nos acompañan tres grandes expertos sobre el tema. El doctor Damián Gil, doctor José Bizuete y doctora Concha Martínez. Quería darles el paso a voz a ellos para un poco comentar si tienen alguna pregunta o qué les ha parecido esta presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, la verdad es que este tema de los quistes pancreáticos
es uno de los temas más enrevesados, difíciles y polémicos de toda la radiología abdominal. Es realmente complicado y además también es una pesadilla para los digestólogos y para los cirujanos generales. Yo quería matizar algunas cosillas. La primera y más importante es que las neoplasias quísticas pancreáticas no son raras. El problema que tenemos es justamente el opuesto. O sea, pensad que solamente los TPMIs, las neoplasias papilares mucinosas intraductales, ya afectan como al 20% de la población adulta. Y, y claro, como tienen una pequeña probabilidad de ser malignas y además esa probabilidad va aumentando a medida que haces un seguimiento a largo plazo y se han visto tumores que parecían muy inocentes, pero que tras 15 o 20 años se vuelven malignos, pues tienes que hacer seguimiento a largo plazo de una cosa que es muy prevalente, muchas veces con resonancia magnética. Y esto genera una cantidad de pruebas diagnósticas enorme, ¿no? O sea, las neoplasias quísticas no son raras, al contrario, son una avalancha, y viene hacia nosotros. No sé si los demás quieren comentar algo más. Sí, totalmente de acuerdo. Y además las guías que son como está la guía de la AJA, la americana, la europea, las asiáticas, encima tampoco lo dejan claro y son creo que van cambiando a ser menos exhaustivas en el seguimiento. Hasta ahora se seguían muchos más años y tal, y quizás ahora la idea es eso, frenar un poco ese celo en seguir demasiado, sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? Esas lesiones de menos de 1 centímetro, incluso de menos de 7 milímetros. Quizás porque sí que constituye una sobrecarga, ¿no? En nuestro servicio, como decías, de controles. Y por ahí quería preguntar el tema del seguimiento, si hacéis, los compañeros hacen seguimientos con protocolos abreviados, porque nosotros desde hace tiempo ya el seguimiento lo hacemos, por ejemplo, sin contraste, hacemos un protocolo abreviado, sobre todo para esas lesiones que parecen más benignas. Nosotros siempre hacemos, o casi siempre hacemos, una resonancia basal de estudio con contraste y todo, pero luego a partir de ahí hacemos el protocolo abreviado con solo unas pocas secuencias en T2, una difusión y poco más. Y lo que hacemos mucho, y yo aconsejo a todo el mundo que haga, es racanear al máximo las resonancias. Y con racanear me refiero a intentar hacer trucos para hacer menos resonancias, ¿no? Por ejemplo, un truco que no es muy útil, pero a veces sí, es seguirlas por eco. El páncreas no se ve muy bien por eco, pero a veces tienes suerte y resulta que ese quiste que tú seguías, pues sí que se ve por ecografía y lo puedes seguir por eco. Supongo que no puedes hacer solo eco porque tienes que tener cuidado de que no aparezcan más en el resto del páncreas, ¿no? Una cosa que es interesante es que los TPMIs, que son muy frecuentes, incrementan un poco el riesgo de tener una neoplasia normal y corriente, un adenocarcinoma, en el resto de la glándula, ¿no? Entonces, no puedes ceñirte solo a la eco, pero de vez en cuando, pues sí, puedes alternar eco con resonancia y te ahorras la mitad de las resonancias en un paciente, por ejemplo. Y luego ir siempre a buscar los previos, ¿no? Y incluso aprovechar las pruebas que se hacen por otras causas. Muchos pacientes son añosos, están en seguimiento por cualquier otra cosa, una neoplasia de colon o lo que sea, y aprovechar al máximo todas esas exploraciones que se hacen aparte del quiste para no tener que hacer la resonancia por el quiste. Este comentario va muy oportuno porque justamente nos han preguntado por el chat ahora os comenta un poco sobre el seguimiento para evitar más resonancias, pero nos preguntan en el chat si nos puede llegar a ayudar la ecografía para diagnosticar estas imágenes, no para el seguimiento. En tu opinión, ¿cómo ves esta prueba, la ecografía para diagnosticar lesiones quísticas en el páncreas? Bueno, no se suele usar porque la ecografía no ve muy bien el páncreas, ¿no? En la ecografía lo que sí que sirve es para ver la estructura interna de un quiste. O sea, si tienes la suerte de que el quiste se ve por ecografía, entonces la ecografía es muy sensible y muy específica para, por ejemplo, detectar nódulos internos o septos o valorar el grosor de los tabiques. Y si encima pones contraste, pues incluso puedes valorar la captación de los nódulos o de los tabiques o lo que sea. Pero para eso tienes que tener la suerte de que se vea por eco y muchas veces no se ve. La inmensa mayoría son muy pequeños
y por ecografía simplemente te los saltas o no eres capaz de verlos aunque sepas dónde están. Genial. Me gustaría pasar el turno de palabra a Concha Martínez, que creo que antes casi la No, interrumpí y no la dejaba hablar. no, era simplemente porque, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Damián y José, y en que, bueno, son lesiones cada vez más frecuentes y el tema de la ecografía, yo creo que sí. Inicialmente la detectas en la ecografía, pues quiere decir que es fácilmente visible y la podrías controlar, haciendo posteriormente, evidentemente, una colangio para caracterizarla mejor, pero yo creo que como seguimiento, si la ves bien, pero si no la ves, como ocurre muchas veces, tienes que recurrir a la resonancia. Y sobre todo yo también creo que hay que limitar mucho las exploraciones, o sea, lo que nos ha presentado Brahim de ese seguimiento tan exhaustivo, yo creo que no es bastante difícil que se pueda realizar porque cada vez se detecta más, entonces yo creo que solo estaríamos haciendo resonancias pancreáticas porque sería imposible. Yo también quería hacer una pregunta a los compañeros, bueno, si tenéis alguna experiencia con el TAC espectral, si creéis que os puede ayudar el tema de, bueno, para valorar mejor a lo mejor los nódulos o el componente sólico o el grosor de los tabiques en las lesiones, si, cómo lo veis, si os lo hacéis. Nosotros, bueno, sí que lo utilizamos y la verdad, porque te ahorras el estudio a lo mejor sin contraste y bueno, creo que puede tener también su punto. Quería saber vuestra opinión, vuestra experiencia. Yo por mi parte, nosotros todavía no tenemos TAC espectral, o sea que no tenemos en nuestro centro experiencia. No, nosotros tampoco. Vale, pues entonces, para los que tengan, yo creo que es una herramienta más a utilizar y que está bien. Y otra cosa que quería también preguntarle, Brian, en lo de la IA, que está claro que es un estudio preliminar, en aquellos pacientes que no tenían lesiones quísticas, hubo, por lo que veo, 56 que, ¿cómo los detectó? ¿Qué hacía? La IA que detectó, porque si no las tenían y solo detectó de los 352, 296, ¿qué es lo que tienes? O sea, ¿sabes un poco cómo los caracterizó o qué decía o qué veía? Si tienes conocimiento, no sé. O sea, de lo que yo leí sobre bueno, los compañeros del hospital que hicieron este software, las que detectó son las lesiones, bueno, las que se presentaron, que es las 259, ¿no? De las 300 que no tenían nada, pues él no menciona bien lo que detectó, sino lo que no detectó. En este caso, que es que no, como no tenían nada, pues 290 y tantas no tenían lesiones, pero no menciona bien los falsos positivos como tal, no los menciona. Y una pregunta, ¿se comparó con el radiólogo, con la sensibilidad y especificidad del radiólogo? O sea, la detección de lesiones se hizo comparativa con el radiólogo. O sea, entre lo que se hizo es el radiólogo primero revisando las historias clínicas y las imágenes y se comparó entre el radiólogo y el software, ¿no? Y entonces el software pues detectó las lesiones que detectó el radiólogo con una sensibilidad del 94 y especificidad del 84. Era una comparación entre más o menos software y el radiólogo, sí. Otra cosa que yo quería aclarar es que Brahim ha dicho que las neoplasias quísticas mucinosas no se tienen que seguir después de resecarse. Y esto a mí me ha sorprendido. En mi hospital sí que se seguiría. Claro, es que cuando tú te enfrentas a una lesión quística pancreática, tú quieres saber dos cosas. ¿Qué tipo de lesión quística es? Y si es maligna o benigna, ¿no? Entonces, hay neoplasias quísticas mucinosas que son benignas, muchas son benignas o tienen displasia de bajo grado, pero hay algunas que tienen displasia de alto grado o carcinoma invasivo. Entonces, si tú resecas una neoplasia quística mucinosa y resulta que en la pieza quirúrgica tenía carcinoma invasivo, yo creo que eso sí que se tiene que seguir como cualquier cáncer, ¿no?
sea, tienes que hacerle controles por TAC porque tenía un cáncer invasivo. En mi hospital, desde luego, se seguiría con TACs sucesivos. Sí, yo comentaba sobre, o sea, como es la lesión premaligna antes de transformarse en un carcinoma, o si la lesión se detecta es una neoplasia mucinosa quística solamente, pues las literaturas dicen, bueno, que si no se ha transformado aún como es de bajo grado, pues se suele no seguir, pero bueno, esto depende también de la pieza quirúrgica y bueno, también de los resultados de anatomía patológica, ¿no? Sí, yo quería apuntar también por lo que decíamos antes de la eco, que en mi experiencia sí que me es útil la eco con contraste, sobre todo en esos nódulos a lo mejor pequeños, que son hiperintensos de base, la secuencia T1 sin contraste, y aunque hagas una sustracción no tienes clara si hay captación o no, si es un molde de mucina o un nódulo sólido, y ahí sí que la ecografía con contraste, sobre todo si se ve, claro, me parece que sí que es bastante útil y sí que me ha ayudado en bastantes casos, para diferenciar eso, a lo mejor un molde de mucina ya hiperintenso en T1 de un polo sólido. Y otro consejillo es que tenga todo el mundo cuidado con las series retrospectivas quirúrgicas, ¿vale? Por ejemplo, yo lo de que los TPMIs mixtos son más frecuentes que los de rama, no me lo creo mucho, pero es discutible, porque depende de cómo se definan, ¿no? Por ejemplo, yo creo que por imagen, la inmensa mayor parte de los TPMIs son de rama, ¿vale? Pero es verdad que a veces la imagen y la B no concuerdan. O sea, tú ves un TPMI que es de rama, tiene su bolita, su comunicación con el conducto pancreático y tal, pero luego cuando se reseca resulta que tenía células en el conducto pancreático principal y esas células no dilataban el conducto. O sea que por AP sería mixto, pero por imagen sería solo de rama. Y al revés, hay veces que ves un TPMI que dilata un poco el conducto principal, pero solo lo dilata porque está segregando moco. Y luego cuando tienes la pieza de AP resulta que no había ni una célula tumoral en el conducto principal, ¿no? O sea que aunque la AP y la imagen discrepen, yo diría que por imagen la inmensa mayoría son de rama. Aquí la moraleja es que hay que tener cuidado con las series retrospectivas quirúrgicas porque son series que analizan tumores que preocuparon a alguien lo suficiente como para resecarlos. Pero esos no son representativos de todos los tumores que hay porque la inmensa mayoría no se resecan. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y vuestra colaboración. Nos quedan 5 minutos para acabar la sesión de hoy y me gustaría dar el paso de voz a nuestro director de hoy, el doctor Albert Hidalgo, que le parecía un poco todo este tema. Hola, buenos días. Pues nada, felicitar a Abraham por la presentación y por supuesto también a los moderadores por sus puntualizaciones. Yo la verdad es que hace tiempo que no hago, no me dedico al abdomen de manera específica, pero sí es verdad que es un tema que siempre ha complicado un poco la labor del radiólogo y es interesante los apuntes, ¿no?, sobre inteligencia artificial que habrá en el futuro, sobre todo caer en la cuenta de que tenemos que aprender inteligencia artificial, que tenemos que participar en los programas de inteligencia artificial, básicamente porque si nosotros no participamos, otros lo harán. Y yo creo que hay que estar en el tema de las medidas de nuestras posibilidades. Y aunque hay algunas especialidades que a lo mejor lo tienen más por la mano, porque tienen mejor financiación o lo que sea, pues que hay que intentar meter la pata o meter la mano, meter la cabeza en este tipo de proyectos e implicarse. No sé, Ramón, si te parece que cortemos ya o si algún de los expertos quiere hacer una puntualización final. Sí. Bueno, no veo que hay más preguntas en el chat. Ya nos quedan nada, breves momentos para acabar en el tiempo de hoy. Así que yo creo que con vuestra ayuda finalizaremos la sesión de hoy y os esperamos para mañana. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y que tengáis un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Chao.